Prepárate para descubrir la vida oculta de María Casado. Una biografía que nadie te ha contado. Una historia tejida con secretos, valentía, amor, pérdida y renacimiento. Detrás de la serenidad de su rostro y de esa voz firme que durante años presentó las noticias a millones de españoles, se esconde una existencia marcada por golpes inesperados y por una fuerza interior inquebrantable. Hablamos de un matrimonio secreto borrado del mapa, de una salida del armario forzada que la convirtió en carnaza para los medios, de un despido fulminante que la dejó en la calle de la noche a la mañana y de una felicidad hallada y rota en cuestión de meses. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de conocer cambiará para siempre la imagen que creías tener de ella. Esta no es solo la historia de una presentadora de televisión, es la historia de una superviviente. La vida de María Casado Paredes comienza un 14 de marzo de 1978, en una tierra que no solo la vio nacer, sino que impregnó su alma con la esencia de sus raíces catalanas. Su destino no fue una revelación tardía ni una elección improvisada. Desde niña sintió una llamada que la consumía por dentro, la vocación del periodismo. Imagina a una niña de apenas 8 o 9 años. Mientras sus amigos corrían entre juegos y fantasías, ella se acercaba a su madre con una madurez desconcertante para su edad. Con voz firme, le confesó su sueño: quiero ser periodista. Su juguete más preciado no era una muñeca, sino un Walkman gigante, una ventana a un universo sonoro donde las voces de la radio tenían el poder de pintar el mundo con palabras. En su casa, aunque el dinero no abundaba, como ella misma recordaría más tarde, los recursos eran justitos, nunca faltaron los libros ni los discos. Las estanterías se desbordaban de historias, de música y de cultura. En aquel entorno se forjó su amor por la palabra, por las canciones que ponen banda sonora a la vida y por las historias que merecen ser contadas. Y si hubo una figura esencial en su crecimiento, esa fue su madre. Una mujer de carácter, trabajadora e incansable, que se convirtió en su faro y en el ancla que la sostuvo en los momentos más turbulentos. Su influencia fue decisiva, la empujó a creer en sí misma, a luchar por sus metas y a no rendirse jamás, aunque el camino fuera cuesta arriba. Fiel a aquella promesa que se hizo de niña, María Casado ingresó en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre 1996 y 2000 se sumergió en el estudio del periodismo, pero su inquietud era demasiado grande para quedarse entre libros y aulas. En 1999, apenas un año antes de licenciarse, ya había empezado a trabajar en los servicios informativos de Radio 4 de RNE. La radio fue su primer campo de batalla. Allí, lejos de las cámaras, aprendió a construir su voz, a modular cada palabra y a entender el valor del silencio. Descubrió que informar no era solo contar hechos, sino transmitir emociones, verdades y contextos. En ese entorno aprendió la disciplina, la precisión y la pasión que luego definirían toda su carrera. Su siguiente parada fue Catalunya Radio, donde trabajó como productora del icónico programa El Matí. Cada jornada era una escuela: madrugones, ritmo frenético, improvisación, responsabilidad. Sin embargo, su ambición crecía. En 2003 regresó a Radio Nacional, esta vez con un rol de mayor peso, subdirectora del magazine A Molt de Gust. En los estudios de RNE perfeccionó su estilo, una serenidad que escondía nervios de acero, un dominio absoluto de la narrativa y una habilidad magnética para conectar con quien la escuchaba. María no hablaba a una audiencia, hablaba a cada persona. Quien la oía tenía la sensación de que su voz le llegaba directamente al corazón. Pero el destino, que tantas veces le daría giros inesperados, le tenía preparada su primera gran transformación. Su salto a la televisión no fue fruto de la ambición ni de la estrategia. Fue una casualidad, una carambola que cambiaría para siempre su trayectoria. Mientras trabajaba en RNE en Barcelona, recibió una llamada de Televisión Española. Necesitaban cubrir una baja por maternidad y pensaron en ella. Aceptó sin imaginar que aquella sustitución temporal sería el inicio de un viaje de 2 décadas frente a las cámaras. El contrato tenía fecha de caducidad y, a solo 2 días de expirar, el cielo se desplomó sobre Girona. Una tormenta torrencial anegó la ciudad y María fue enviada a cubrirla en directo. Con el agua hasta las rodillas, su crónica fue una lección de profesionalidad y temple. No se rindió ni perdió la calma.
Y esa demostración de entrega y coraje convenció a los directivos de TVE, no podían dejarla escapar. Aquella retransmisión le aseguró un puesto fijo en la cadena y marcó el inicio de su ascenso. No fue solo una anécdota, sino una señal. El universo parecía premiar su esfuerzo transformando el caos en oportunidades. En 2005, María Casado se incorporó oficialmente a los servicios informativos de Televisión Española. Comenzaba así una relación de 2 décadas con la televisión pública. Peldaño a peldaño, fue ascendiendo hasta convertirse en una de las presentadoras más reconocidas del país. Pero ese éxito, como todos los triunfos grandes, tenía un precio. Cada paso hacia la fama la alejaba un poco más del anonimato. La mujer privada empezaba a ser devorada por el personaje público. Años después lo explicaría con una lucidez amarga. Estás en un escaparate que es la televisión, y eso va contigo. Al final entras en la casa de la gente. En esa frase se resume el dilema que marcaría su vida, la batalla constante por proteger a la mujer real de las exigencias del personaje mediático. La primera década de María Casado bajo los focos de la televisión fue una etapa de crecimiento profesional deslumbrante, pero también un campo de batalla emocional. Mientras su rostro se convertía en sinónimo de credibilidad, su vida privada se desenvolvía entre sombras, marcada por un amor secreto que casi nadie conoció y una exposición pública que llegaría después a romper todos sus esquemas. Durante 10 años, María compartió su vida con la también periodista Guomar Roglán, una profesional brillante que construía su propia carrera en medios como La Sexta. Su relación fue un ejemplo de discreción absoluta, un pacto de silencio tan férreo que lograron mantenerlo intacto incluso en el ambiente más hostil posible, el de los medios de comunicación. Vivieron su amor en la sombra, lejos de las miradas curiosas, protegiendo su intimidad con una determinación casi heroica. Sin embargo, el secreto mejor guardado de aquella etapa no fue su relación, sino su matrimonio. El 11 de julio de 2014, en el idílico paisaje del Emporda, en Girona, María y Guomar se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia íntima, casi clandestina. Pocas personas lo supieron. Durante años, ese vínculo legal permaneció oculto, como si nunca hubiera existido. María vivía bajo la constante tensión de que una palabra fuera de lugar, una foto descuidada o una filtración pudieran destruir el muro de privacidad que tanto le había costado construir. Este episodio revela hasta qué punto estaba dispuesta a proteger su vida personal. Sabía que su reputación, su credibilidad y hasta su paz mental podían tambalearse si su intimidad se hacía pública. Pero el sueño de un amor eterno fue efímero. En 2015, apenas un año después de la boda, la pareja se separó. Lo hicieron con el mismo silencio con el que habían vivido, sin escándalos ni titulares. Desaparecieron una de la vida de la otra como si el matrimonio nunca hubiera existido. La historia completa de aquel amor no saldría a la luz hasta mucho tiempo después, cuando el corazón de María ya navegaba por otros rumbos. Guomar rehizo su vida, se convirtió en madre soltera de gemelos, y María siguió adelante, aparentemente en calma, aunque marcada por esa ruptura silenciosa. Su siguiente historia amorosa fue todo lo contrario. Donde antes hubo secreto, ahora hubo exposición. Donde antes reinaba el silencio, llegó el ruido. En 2016, conoció a la presentadora Toñi Moreno a través de una amiga en común, la periodista Mariló Montero. Y lo que empezó como una amistad se transformó en un romance que pronto explotó como una bomba mediática. A diferencia de su relación anterior, esta vez todo salió a la luz con una crudeza inesperada. En septiembre de 2016, su historia fue revelada públicamente sin su consentimiento, en lo que muchos describieron como una salida del armario forzada. Lo que había sido un murmullo en los pasillos de las redacciones se convirtió de pronto en portada de revistas y tema de tertulias. Ambas periodistas se sintieron vulneradas y expuestas. Su orientación sexual, algo que pertenecía solo a su esfera privada, fue usada como mercancía. Para María, la mujer que había logrado mantener en secreto incluso un matrimonio, aquella invasión fue devastadora. En cuestión de días, la periodista que contaba las noticias se había convertido en la noticia. Su relación con Toñi Moreno no resistió el peso del escrutinio público. La presión mediática, los rumores, los comentarios crueles, todo se acumuló hasta quebrar el vínculo.
En 2017, un año después de hacerse pública su historia, la relación llegó a su fin. Fue un golpe duro para ambas. Toñi necesitó apoyo psicológico para superar aquella tormenta, y María quedó profundamente marcada por la experiencia. Sin embargo, el tiempo, ese gran sanador, transformó el dolor en afecto. Años más tarde, cuando María anunció su embarazo, Toñi fue una de las primeras en felicitarla públicamente, con palabras llenas de cariño. Un hijo es una bendición y lo mejor que te puede pasar en la vida. Aquel gesto demostró que, pese a las heridas, el vínculo entre ellas había sanado. El contraste entre sus dos amores más conocidos refleja dos etapas opuestas de su vida. Con Guomar, la discreción absoluta. Con Toñi, la exposición brutal. Dos extremos que la llevaron a una misma conclusión, que su historia debía ser contada solo por ella, en sus propios términos y tiempos. Esa lección marcaría un antes y un después. Tras la humillación pública y la pérdida de control sobre su vida, María tomó una decisión silenciosa pero radical: nunca más dejaría que otros definieran su relato. A partir de entonces, cada aparición, cada entrevista y cada declaración estaría calculada con precisión. En los años siguientes, el destino la pondría a prueba una vez más, obligándola a renacer de sus propias cenizas. Entre 2018 y 2020, su vida se convertiría en una montaña rusa emocional y profesional. Encontraría un nuevo amor, alcanzaría la cima del poder en la televisión española. Y después, cuando parecía tenerlo todo, el suelo se abriría bajo sus pies con un despido fulminante que la obligaría a reinventarse desde cero. Entre 2018 y 2020 la vida de María Casado se convirtió en un torbellino. En esos 2 años convivieron la plenitud profesional, la estabilidad emocional, al mismo tiempo, la caída más dura de toda su carrera. A finales de 2018 su corazón volvió a latir con fuerza. Conoció a Natalia Martos, abogada, empresaria y directora ejecutiva de su propia firma, una mujer con una gran presencia en el ámbito tecnológico y mediático. A diferencia de sus amores pasados, este vínculo se vivió con naturalidad. Por primera vez, María no necesitó esconderse ni proteger cada gesto. Paseaban juntas por Madrid o por Martos sin disimular, compartiendo miradas cómplices y sonrisas sinceras. En redes sociales, Natalia no tenía reparos en felicitarla públicamente por sus logros, demostrando que aquella relación nacía desde la aceptación y la madurez. Aquella etapa marcó un cambio profundo. María parecía haber alcanzado un equilibrio entre su vida personal y profesional. En diciembre de 2018 fue elegida presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ocupar el cargo. No era un simple reconocimiento, representaba la culminación de más de 2 décadas de esfuerzo y una conquista simbólica en un mundo dominado durante años por hombres. Con ese nombramiento, María entraba en el núcleo de poder de la industria audiovisual española. Era una de las mujeres más influyentes del país. Pero la estabilidad, en su vida, siempre ha sido un espejismo. Su relación con Natalia Martos, aunque sólida y serena, terminó en 2020. Aún así, aquella ruptura se produjo sin escándalos. Ambas habían construido un vínculo basado en el respeto y la independencia, y se despidieron con la misma elegancia con la que habían convivido. Sin embargo, justo cuando parecía que María podía reencaminar su vida con calma, llegó el golpe más inesperado. En mayo de 2020, con el mundo paralizado por la pandemia, fue convocada a un despacho en Televisión Española, la cadena a la que había dedicado más de 20 años de su vida. La reunión fue breve y fría. Le comunicaron que no continuaría al frente de La Mañana, el programa que presentaba con solvencia y que había mantenido en pie durante una de las etapas más difíciles de la televisión pública. No estás en la foto de la nueva temporada, le dijeron. Esa frase fue como un portazo. No había margen de negociación ni explicaciones convincentes. El impacto fue brutal. María sintió que se derrumbaba una parte esencial de su identidad. Había crecido, madurado y envejecido profesionalmente entre los pasillos de TVE, y de pronto, todo se desvanecía. En los días posteriores se habló de que su despido estaba relacionado con una entrevista tensa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero ella misma lo desmintió con rotundidad.
Aquello, dijo, ya estaba decidido mucho antes. La causa real nunca se hizo pública, aunque muchos señalaron la inestabilidad política que afectaba a la cadena y la constante intromisión de intereses partidistas. Los últimos días de María en el plató fueron, según sus propias palabras, una tortura silenciosa. Debía mantener la sonrisa frente a las cámaras mientras por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. No me veía con fuerzas para aguantar hasta el final de la temporada, confesó después. Sabía que la noticia de su despido circularía por los pasillos como un veneno, afectando al ánimo de su equipo, al que adoraba. Por eso, en un último acto de lealtad, decidió marcharse antes y pidió que mantuvieran el secreto hasta su último programa. No quería lágrimas ni compasión. Quería irse de pie, sin derrumbarse en directo. Años más tarde admitiría que aquel momento fue el más duro de su carrera. Me sentí traicionada, reconocería. Pero también entendería que, en realidad, aquella pérdida escondía una liberación. Después de tanto tiempo sometida a la rigidez institucional y al peso de la política, aquel despido le permitió respirar. Tras abandonar la cadena, se mantuvo un tiempo en silencio. Detrás de las apariencias, estaba desorientada, intentando recomponerse y buscar un nuevo propósito. Y fue entonces cuando sonó el teléfono. Al otro lado estaba Antonio Banderas, amigo cercano desde hacía años. El actor, que había seguido su trayectoria y conocía su talento, quiso saber qué había pasado. Escuchó su historia y, 5 minutos después de colgar, volvió a llamar con una propuesta tan inesperada como salvadora. Le ofreció mudarse a Málaga para ponerse al frente del proyecto audiovisual de su teatro, el Teatro del Soho Televisión, una aventura cultural que el actor estaba levantando desde cero. María no lo dudó. Dijo que sí de inmediato. En pleno confinamiento, con el país paralizado, consiguió un salvoconducto y viajó a Málaga casi sin equipaje. Casi con lo puesto, ni hice maletas, recordaría entre risas. Aquel viaje fue el principio de una nueva vida. Dejó atrás Madrid, sus rutinas, sus amigos, 2 décadas de historia profesional. Todo por empezar de nuevo, esta vez lejos de los focos, detrás de las cámaras, en un entorno donde el ritmo era diferente y donde por fin podía respirar sin el peso de la exposición. Lo que parecía un fracaso humillante terminó siendo una liberación. Por primera vez en muchos años, María Casado era libre. La llegada a Málaga marcó un renacimiento. Tras más de 20 años de madrugones, reuniones interminables y cámaras encendidas, María se encontró en un escenario nuevo, el de la creación, el arte y la libertad. En el Teatro del Soho, de Antonio Banderas, encontró algo que no había tenido en mucho tiempo, un lugar donde podía experimentar sin miedo al juicio. Allí no era la presentadora de TVE, sino una profesional con voz propia, capaz de dirigir, producir y reinventar los códigos de la televisión cultural. El cambio fue tan profundo que incluso su manera de vivir empezó a transformarse. Málaga la abrazó desde el primer día. El mar, el ritmo pausado, el calor de la gente, todo le recordaba que había una vida más allá de los informativos. Banderas la trató como a una hermana pequeña, una cómplice de confianza. Ambos compartían la pasión por la televisión y la obsesión por hacer las cosas bien, con autenticidad y emoción. De esa colaboración nació un formato que marcaría un antes y un después, Las Tres Puertas, un programa intimista, sin gritos ni artificios, donde María podía mirar a los ojos a sus invitados y conversar sin prisas, como si el tiempo se detuviera. La crítica lo recibió con sorpresa y respeto. En una televisión saturada de ruido, aquel espacio devolvía la calma. Era el reflejo de la nueva María, más madura, más segura de sí misma, más dueña de su historia. Había aprendido que el silencio también comunica, que la ternura no es debilidad y que la empatía puede ser más poderosa que cualquier titular. En ese proceso de reconstrucción personal, el amor volvió a aparecer. Conoció a Martina Drosio, una actriz y productora argentina que trabajaba en el entorno del Soho. Su conexión fue inmediata. Ambas compartían una sensibilidad especial por el arte, la música y la naturaleza. Por primera vez, María vivió una relación sin esconderse, sin miedos ni máscaras. La madurez le había enseñado que la privacidad no era lo mismo que el secreto. Con Martina podía ser ella misma,
sin medir cada palabra ni temer cada mirada. El amor las llevó a construir un proyecto de vida conjunto. Juntas encontraron un hogar, un equilibrio y una felicidad tranquila. Durante años, María había sentido que debía escoger entre el éxito profesional o la plenitud personal. Con Martina, por fin, comprendió que podía tener ambas cosas. En 2023, su historia dio un giro que llenó de emoción a todo el país. María anunció que iba a ser madre. La noticia se difundió con una mezcla de sorpresa y ternura. Ella, siempre tan reservada, decidió compartir la alegría con una imagen sencilla, su sonrisa, su barriga incipiente y un mensaje sereno. «La vida me regala lo más bonito», escribió. El padre biológico nunca fue un tema de debate público, porque lo que realmente importaba era su felicidad. El nacimiento de su hijo, Dani, en 2024, selló una etapa completamente nueva. Convertirse en madre transformó su forma de mirar el mundo. La periodista que había contado tantas historias descubrió la más profunda de todas, la suya propia. En entrevistas posteriores confesó que la maternidad la había hecho más consciente, más empática y, sobre todo, más agradecida. Aprendió a vivir el presente sin ansiedad, sin la necesidad constante de demostrar algo. «Ahora me importa lo real, no lo perfecto», dijo una vez, resumiendo en una frase su evolución vital. Mientras su vida personal florecía, su carrera profesional siguió creciendo en una dirección diferente, más creativa y libre. Desde Málaga comenzó a desarrollar proyectos propios con el respaldo de Banderas, combinando su experiencia periodística con una mirada más artística. Era el equilibrio entre dos mundos, la rigurosidad del periodismo y la belleza del arte. Su nombre, lejos de apagarse, se volvió sinónimo de autenticidad. Aún así, su espíritu inconformista seguía ahí. No se conformaba con el pasado ni con los logros obtenidos. Lejos del ruido mediático, comenzó a impulsar iniciativas dentro de la Academia de Televisión, enfocadas en la diversidad, la igualdad y la representación de las mujeres en los medios. En cada discurso o aparición pública, su mensaje era el mismo: la televisión debía ser un espejo honesto del país, no una fábrica de máscaras. Con el paso del tiempo, muchas de las personas que la habían dado por acabada tras su salida de TVE tuvieron que admitir que había resurgido más fuerte que nunca. Ya no necesitaba la validación de un plató ni el respaldo de un gran canal. María había construido su propio espacio, su propio lenguaje, sobre todo, su propia paz. Hoy vive entre Málaga y Madrid, viajando lo justo, disfrutando del mar, de su hijo y de una rutina sencilla. No tiene la urgencia de los años jóvenes ni el miedo de los tiempos difíciles. Mira hacia atrás sin rencor, como quien ha aprendido que incluso los momentos de oscuridad sirven para reconocer mejor la luz. En cierta forma, María Casado se ha convertido en lo que siempre quiso ser, una contadora de historias que no necesita adornos para emocionar. Su voz, aquella que de niña escuchaba en el Walkman mientras soñaba con ser periodista, sigue ahí. Solo que ahora, en lugar de narrar las vidas de otros, cuenta la suya, con honestidad y con calma. El tiempo ha terminado por darle la razón. Lo que en su día fue interpretado como una caída o un castigo, se convirtió en la puerta hacia su versión más plena. Hoy, cuando María Casado se mira al espejo, ya no ve a la presentadora de los informativos, ni a la mujer que debía rendir cuentas por sus decisiones personales. Ve a una persona que sobrevivió a todo, al escrutinio, a la pérdida, al silencio impuesto, a la presión de ser ejemplo sin quererlo. Ve a una mujer que, después de tantos años de hablar por otros, por fin aprendió a hablar por sí misma. Desde su refugio en Málaga, ha aprendido a vivir de otra manera. Su día empieza con el sonido del mar y termina, casi siempre, con las risas de su hijo. A veces se sorprende recordando aquellas madrugadas en Torrespaña, cuando todavía no amanecía y ya estaba maquillada, con un auricular en la oreja y la adrenalina de salir en directo. Ahora su despertador es más suave, un pequeño que pide desayuno y abrazos. La vida la ha llevado de los platós a la maternidad, de los informativos a los juegos de cuna. Y en ese contraste ha encontrado su sentido. La televisión ya no ocupa el centro de su vida, pero sigue siendo una parte esencial de su identidad. Desde el Teatro del Soho Televisión, su colaboración con Antonio Banderas continúa creciendo.
Ambos comparten una visión de la comunicación como arte y servicio, no como espectáculo vacío. De su trabajo conjunto han nacido nuevos formatos que apuestan por la cultura, el diálogo y la emoción. María, que durante años fue el rostro de la información institucional, se ha transformado en una creadora libre que diseña la televisión que siempre soñó hacer, humana, calmada, sincera. En los últimos años ha vuelto ocasionalmente a la pantalla, no como figura de plató, sino como autora. Aparece cuando lo siente, sin la obligación de llenar minutos ni de agradar a nadie. Su presencia ahora es más escasa, pero también más valiosa. Cada entrevista, cada proyecto lleva su sello, elegancia, empatía y profundidad. Ha aprendido que no se trata de estar en todos los sitios, sino de estar donde uno tiene algo que decir. Su historia, contada desde fuera, podría parecer una cadena de éxitos y fracasos, pero en realidad es un viaje de autoconocimiento. A los ojos del público, María Casado fue durante mucho tiempo una figura impecable, profesional y discreta. Pero detrás de esa serenidad había heridas, miedos y cicatrices. Hubo días de lágrimas, de dudas, de soledad. Hubo noches en las que se preguntó si todo había valido la pena. Y sin embargo, hoy puede responderse que sí. Porque cada pérdida la empujó a descubrir una versión más honesta de sí misma. A menudo se dice que la televisión devora a sus hijos, pero en su caso, la televisión también la salvó. Le dio voz, identidad y propósito. Gracias a ella conoció a miles de personas, aprendió a escuchar, a mirar con compasión, a entender la fragilidad del ser humano. Cuando habla de su profesión, todavía se le ilumina la mirada. No lo hace con nostalgia, sino con gratitud. Sabe que ya no volverá a ser la presentadora de las mañanas de España, y tampoco lo necesita. Lo que fue, la ha traído hasta lo que es. Su maternidad la ha cambiado en lo más profundo. Ser madre la ha reconciliado con su pasado y le ha enseñado una ternura que ni el periodismo ni la televisión le habían permitido explorar. A menudo dice que su hijo es su mejor noticia. Y en esas palabras hay algo más que emoción, hay verdad. Él le recuerda cada día que la vida, incluso después de los naufragios, siempre encuentra una manera de florecer. Cuando se le pregunta si guarda rencor por lo ocurrido en TVE, responde con una calma que desarma: no. Todo pasa por algo. Si no me hubieran despedido, nunca habría descubierto todo lo que soy capaz de hacer fuera de allí. Esa frase resume su filosofía actual. No hay revancha, solo aprendizaje. Donde antes había miedo, ahora hay serenidad. Donde hubo silencio, ahora hay voz. El público también ha aprendido a verla de otra forma. Ya no es solo una periodista, es un símbolo de resistencia, de autenticidad y de dignidad. Su historia inspira a muchas mujeres que, como ella, han tenido que reconstruirse lejos de los focos. No hay dramatismo en su relato, solo evolución. Porque María Casado no ha cambiado de esencia, solo ha cambiado de escenario. Al final, su vida podría resumirse como una lección de equilibrio. La niña que soñaba con contar historias en la radio creció, triunfó, cayó, amó, sufrió y volvió a levantarse. Y en ese camino entendió que el éxito no consiste en tener millones de espectadores, sino en poder mirarse al espejo sin perder el respeto por quien se es. Hoy, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, María se limita a vivir. Y quizá ahí está el verdadero triunfo, en seguir contando, con la misma voz cálida de siempre, no la historia de otros, sino la suya propia. La historia de una mujer que se reinventó cuando todos pensaban que había terminado. La historia de María Casado, que aprendió a convertir cada final en un principio y cada herida en una puerta abierta al futuro.